Este es un nuevo capítulo de La Guía Viene del Cielo. Estamos con Marisela Soto y Marisela Guevara, dos amigas que la vida me puso en el camino hace ya como, ¿cuántos? ¿4, 5 5 años. años? Sí, más o menos, ¿no? 5, como 6 años, ¿no? Y bueno, siendo yo la aprendiz de estas dos grandes maestras, aprendiendo mucho, desaprendiendo y aprendiendo, porque creo que eso es lo que la compañía de ustedes me ha dado, la experiencia de ustedes, del andar con ustedes juntas, pues me ha dado, y hoy quiero que sepan las dos que las quiero, las honro y les agradezco mucho su Gracias, compañía. igualmente. Y los Igualmente. puntos de vista de cada una, que sé que bueno, con toda la experiencia que tienen, hoy pues en este cafecito tan amoroso aquí en la tierra de ustedes, en Pachuca, pues vamos a hablemos de la muerte desde la cultura mexicana. Marisela Soto, Muy bien. cuéntanos. Bueno, pues la muerte para el mexicano es un tema pues abierto y a la vez cerrado. Es un tema muy ambiguo en el que los patrones culturales pues han venido modificando el sentido que tiene la muerte, pero también pues de acuerdo a la cultura que viene arrastrando desde sus antepasados los mexicanos, pues honran a la muerte como un fenómeno implícito en la vida, pero sobre todo con una festividad que creo que es reconocida a nivel mundial. Esta festividad, bueno, pues involucra a muchas generaciones, pero también a vivos y a muertos. Por lo tanto, pues yo creo que es una de las tradiciones más importantes del pueblo mexicano. Sí, ciertamente, como lo dice Mari, en México, pues en los últimos años se le ha dado un realce a nivel educativo en nuestras nuevas generaciones, en que los niños conozcan cómo se vivía esta tradición de la muerte misma, que a decir verdad, en la actualidad, en muchos ámbitos, no solo en México, sino en el mundo, la muerte ya es un tema más cotidiano, ¿sí? A veces, a pesar de que siempre ha existido y al haber vida y muerte, a veces como que le evadimos, dejamos el tema como para otro día, y en la actualidad se le ha dado ese realce. Entonces, en México, pues sí, efectivamente se ha dado auge a estas tradiciones mexicanas, y con ese sentido que dice Mari, de darle un poco pues de risa, de enfrentar a la muerte desde otro punto de vista, ¿no? Sin embargo, pues también tiene sus momentos de respeto y de un momento de convivencia, porque creo que al final de cuentas es un reencuentro con nuestros seres queridos en esas fechas en donde se les guarda respeto, se les provee de lo que en vida les gustaba, y es un acercamiento con nosotros, con los vivos. Entonces yo creo que finalmente el mantener esa tradición y que sea conocida en todo el mundo, pues es muy importante, ¿no? O sea, de una mirada de cómo es la muerte, muy colorida en ese ámbito, ¿no? Pero pues cuando se vive, pues también cambia. Es diferente tener el momento presente cuando llega la muerte a cuando ya tenemos que recordarlos, cuando ya tenemos un proceso de aceptación en donde los recuerdos pues precisamente evocan la presencia de esos seres queridos. Y es ese punto, ¿cómo es que toda esta tradición ha hecho que tal vez pueda ser, y lo pregunto, que el mexicano viva el duelo de una manera distinta? Eso ha provocado que tal vez el mexicano, al tener una conciencia de la muerte tan, por una parte alegórica y por la otra, claro, el dolor de la pérdida, pero esto tal vez desde el punto de vista de ustedes lo visualizan así, como si el mexicano lograra ver o trabajar el duelo con una herramienta un poco más fuerte, ¿o no? Bueno, en lo personal yo creo que es algo que nosotros identificamos en la medida que profundizas cómo ellos lo viven, cómo se viven sus tradiciones. Porque hay un elemento muy importante en el proceso del duelo que es universal, que es el deseo del reencuentro con tus seres queridos. Y entonces lo que se propicia con esas tradiciones es precisamente ese reencuentro para el cual se preparan, para el cual planean, para el cual pues
pues también tienen ahí como una recepción familiar para esas personas que vienen, sus espíritus, en lo que ellos creen. Y entonces ese anhelo de búsqueda que se presenta durante el proceso del duelo se ve ahí totalmente aliviado con ese reencuentro más allá de lo simbólico, porque estamos hablando de la esfera espiritual, en la que a través de los siglos pues se permite esa interacción y esa creencia tan firme de que ellos vienen y que entonces vamos a volver a estar juntos unos días, teniendo un permiso celestial, vamos a decir así, y en el cual nos vamos a reencontrar. Y tú dime si no a cualquier cultura le ayuda mucho el proceso del duelo saber que tiene un paréntesis donde nos volvemos a reencontrar, con el simbolismo que nos caracteriza en esas fiestas, pero que también tiene un profundo trabajo espiritual, y que entonces el duelo lo vas a procesar de una manera distinta porque existe algo que se llama reencuentro y esperanza. Esa palabra tan bella, el reencuentro y la esperanza. Qué lindo eso, tener tal vez esa posibilidad de hacerles un honor, de ponerles una mesa, de honrarlos de las maneras tan especiales como ustedes lo hacen. Y me encanta esa idea de poder tener un punto de encuentro al año con mi ser querido. Creo que esa parte de la cultura de ustedes, además de ser pues una fecha tan especial que es el 1 de noviembre, el 2 de noviembre, son días muy especiales, debería casi que celebrarse de esa manera y como con esa percepción en todo el mundo. ¿Qué opinas tú? Sí, yo creo que sí es muy, muy importante. Y bueno, aquí también hay un aspecto, ha tenido ciertas modificaciones, el 1 y el 2, porque también hay otras fechas especiales que, por ejemplo, para las muertes por accidente, las muertes por ahogamiento o los niños. Entonces, hay un periodo como para todas las personas que han fallecido. Entonces, volvemos a lo mismo, podemos tener pérdidas de diferentes edades, y pues es un momento de recordarlos, de hacerlos presentes en nuestra vida actual, porque ciertamente cada año es distinto. O sea, ponemos un altar y es distinto que el del año pasado, y entonces volvemos, no se pierde, o sea, más bien como que se va nutriendo y renovando, así es, se vive de manera diferente. Porque también tu duelo va trascendiendo, así como es. Va trascendiendo el espíritu de ese ser querido. Así es. Bueno, Marisela Soto, Sí. Cuéntanos de ti. ¿Quién es Marisela Soto? Bueno, pues yo soy pues una estudiosa de estos temas de la muerte, y bueno, yo soy médico internista y me dedico precisamente a estos temas porque, bueno, al principio te puedo decir que por mi formación encontré la necesidad de deberlos abordar con cierta singularidad, sobre todo porque, bueno, nosotros nos dedicamos a ver pacientes en etapas terminales, pacientes crónicos que van perdiendo sus facultades, y bueno, esto fue en un principio, pero al final, bueno, el aspecto del estudio de la muerte, pues te lleva muchas veces a ahondar desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista antropológico, y yo me he dedicado, pues, por medio de unos, pues no sé, más de 20 años precisamente a abordar estos temas. Y bueno, en la esfera personal, bueno, pues yo tengo muchas distracciones, muchos hobbies, me gusta mucho trabajar, amo mi trabajo, y eso, bueno, pues también es importante. Pues como cualquiera a mi edad, pues ya he tenido también muchas pérdidas, y eso pues te ayuda y te sensibiliza también para entender estos procesos. Y esto es muy importante resaltarlo porque de la teoría a la práctica pues es algo muy difícil, ¿no? Aunque lo entiendas, lo racionalices, pues cuando a ti te toca vivirlo, pues verdaderamente pues tú sabes que es una prueba muy difícil, ¿no? Y bueno, pues esa soy yo. Y bueno, Marisela Guevara. ¿Quién es Marisela Guevara? Bueno, pues yo soy también una médico, o sea, de formación médico. A mí lo que me atrajo para ser médico es el servicio. O sea, siempre, aunque sonaba así como que nos preguntaban, ¿y tú por qué quieres ser médico? Y yo decía, pues para servir a los demás. Entonces como que decían, pues muy filosófica, pero realmente yo siempre lo pensé así, en ayudar al ser
que lo necesita. Y obviamente, hablando de la salud, pues hay que recuperar su salud. El paso de la vida pues me dio experiencias difíciles, pérdidas, que de repente pues no había momento de vivirlas. A veces las experiencias propias, el no saberlo, pues te deja así como que en qué hacer. Y fue algo que me motivó a acercarme a la tanatología. Como médico, pues hemos tenido muchas experiencias cercanas y propiamente de la muerte, de manera violenta, de manera, pues, precisamente nuestra especialidad es de los adultos y a veces pacientes terminales, en donde nos toca vivir mucho ese proceso, no solo del paciente, sino de la familia, de los propios colegas, que a veces también nos enfrentamos a una situación complicada por la misma formación de cada médico, ¿no? Porque a veces son temas que uno mismo rechaza a veces por el temor, porque no es un tema que nos guste hablar mucho, y a veces nos encontramos con compañeros médicos que a veces no son muy empáticos con pacientes terminales o se aíslan o de plano dicen yo no los veo, ¿sí? Entonces, todas esas situaciones que vivimos desde el punto de vista profesional, todo eso me motivó a prepararme en estos aspectos de tanatología, en diplomados, en capacitaciones y pues ahora en la maestría de cuidados al final de la vida, que definitivamente nos dan herramientas para seguir adelante, porque creo que nunca terminamos de aprender de una manera, y como lo dijo Mari, es cierto que de la teoría a la práctica son cosas diferentes, ¿no? Pero yo creo que son aspectos que se van dando ya más y que se van mostrando en la sociedad, porque también ya es desde los niños, ya hay ciertos aspectos que ellos reconocen como que deben de conocer, que es la muerte y cómo integrarla pues a la vida diaria, porque los niños también sufren ese duelo y a veces queremos aislarlos porque no lo van a entender, porque van a sufrir menos, y creo que les hacemos un daño mayor el no hacer partícipes de la pérdida que estén viviendo, sobre todo si fuera de un ser querido como un padre, un hermano, y que a veces los dejamos como que afuera, en no vivir realmente un duelo. Entonces sí son bastantes situaciones que se consideran. Y que las ha llevado pues a encauzar este camino desde el lado tanatológico. Marisela Soto, tú Sí. cómo, más bien para contarle a la gente, ¿cómo podrías tú hablar acerca de cómo funciona un proceso de duelo o cómo funciona el acompañamiento de un proceso de duelo? Bueno, el acompañar a una persona que se encuentra viviendo una pérdida, pues yo primero considero que es un arte que hay que aprender. Se necesitan cierto lenguaje, cierto nivel de comunicación, cierta proximidad, pero sin invadir al otro. Y el acompañar a alguien, pues debe de estar basado en una relación horizontal. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pues nosotros estamos a su lado. Nosotros debemos de prestar mucha escucha a sus necesidades y no tan solo en lo que verbalmente nos comente, sino también lo que percibimos en su lenguaje corporal, por ejemplo. Darle el espacio necesario y el tiempo necesario para que precisamente esta experiencia sea compartida, porque el acompañar no tan solo es escuchar, sino a veces ir también a un lado. Y entonces nosotros tendríamos que también establecer cierta proximidad sin que nosotros pudiéramos invadir al otro y estar muy presente en cuanto a sus necesidades, tanto afectivas como desde el punto de vista a veces sociales, ¿no? Porque muchas veces pensamos que estamos disponibles, pero en realidad estamos ausentes porque nuestro pensamiento se encuentra en otro sitio. Esto de estar presente me parece algo sumamente importante, porque a veces nos
como acompañantes, así sea que un amigo esté pasando por un proceso de duelo, un familiar, pues llegamos y estamos ahí con palabras como muy frías, ¿no? Pero realmente la calidez y esa proximidad sin invadir, creo que vale la pena, ¿no? Porque a veces ni mucho como que abrazarlo y decir aquí estoy y siento lo mismo que tú sientes, porque muchas veces para el doliente eso tal vez es como una ofensa, ¿no? Tú no sientes lo mismo que yo siento, o sea, entonces también es El punto exacto el punto exacto, ¿no? Como familiar y mucho más la responsabilidad, porque estamos tocando tierra sagrada. Claro. Entonces, ¿qué tan importante el trabajo de un tanatólogo, ¿no? Sí. El cuidar la palabra, porque es que creo yo que en la palabra que sale de tu boca, o dañas o contribuyes y acompañas a que el proceso sea amoroso. No que deje de ser doloroso, porque igual el dolor nunca se va, siempre va a estar ahí, pero que por lo menos el sufrimiento vaya disminuyendo un poco desde la conciencia. Creo yo que como acompañante en el duelo le puedes ofrecer a ese doliente. ¿Y tú cómo lo abordas, María Pues Isela? sí, yo creo que un punto muy importante es considerar que en esta relación la persona más importante es quien vive ese proceso. Sí. Entonces ahí tenemos que enfocarnos porque efectivamente también el acompañante, el familiar, por supuesto que lleva un duelo porque pues le afecta ver a su ser querido que está con dolor, con limitaciones y demás. Pero en este momento, o sea, mientras esa persona esté viviendo, la prioridad es ella. Y entonces, precisamente lo que dicen es cierto, o sea, estar muy atentos a escuchar más que hablar, porque esas palabras a veces pueden ser, como dices, ¿no? Tener un sentido a lo mejor no el más adecuado o el que espera nuestra persona que esté pasando ese proceso de muerte. Y entonces es mejor estar atentos y preguntar e identificar, como decía Mari, porque a veces puede no decirnos, pero a lo mejor nosotros, si conocemos a nuestro ser querido, a lo mejor algo que para esa persona era muy importante, no sé, su cabello, su aseo, o sea, a lo mejor no nos lo dice, pero nosotros podemos sugerir, quisieras que te arregle tu cabello, quisieras, ¿cómo te sentirías con esto? Ah, sí, o sea, lo que acepte. Porque a veces puede que lo quiera y no, Sí, claro. no lo tolere, ¿no? Por el dolor. Entonces, son situaciones que hay que dedicarle el tiempo. De hecho, por eso todo esto de los diplomados y los cursos es precisamente preparar a las personas, a los cuidadores, al familiar propiamente y comentar que habrá su momento para que ellos también se atiendan y probablemente algunos lo necesiten durante el proceso, porque a veces hay quienes no toleran ver a su familiar que se está acabando y no quieren estar con ellos y eso lo puede sentir como rechazo. Entonces son situaciones, habrá personas, cuidadores o familiares que puedan requerir un apoyo tanatológico simultáneo con el paciente. Paralelo, exacto. Entonces, todo eso, pues sí, es un ámbito de situaciones que se tienen que considerar y desde ese punto, pues entonces ir satisfaciendo las necesidades en la medida que sea posible para el paciente, para la persona que está viviendo ese proceso. Bueno, tú decías al inicio, Mari Soto, que claro, en la vida se va perdiendo, ¿no? Sí, claro. Y muchas pérdidas. No solamente perdemos un ser querido porque se nos va al otro lado, la propia juventud, ¿no? Las etapas, ¿no? La salud a veces. La sí. salud. Uh-huh. Y todo esto, porque esto genera también en muchos casos duelos que no se trabajan, Sí, claro. ¿no? Y a veces pensamos que un tanatólogo solo acompaña a una persona o a un doliente porque perdió un ser querido. Sin embargo, pues esta es una disciplina tan bella y con tanta apertura que trabaja y bueno, te acompaña precisamente en todas esas pérdidas que te generan
un duelo. Esas pérdidas significativas, claramente. Hablemos perder la pareja, por ejemplo. ¿Qué le dirías tú hoy, tal vez a una persona que esté en esa situación? Mira, yo creo que actualmente nosotros estamos teniendo un poquito de indiferencia a las crisis personales, a las crisis de los demás. Y no validamos precisamente el dolor que están experimentando. Pensamos que la muerte es lo más terrorífico y así lo es, porque pues te priva de tu ser querido pues de manera permanente. Sin embargo, a lo largo de la vida pues hay diferentes pérdidas que también mutilan tu alma, pero también hacen que tú tengas un proceso de duelo y que lo desarrolles y que tu día a día no sea tan fácil de sobrellevar. ¿Por qué? Pues porque te sientes afectada en todas las esferas que el duelo afecta, te sientes incomprendida, pero la mayoría de las veces las transitas sola. En el sentido de las parejas, bueno, tú sabes que tú puedes perder una pareja porque se rompe la relación. Pero eso es desde el punto de vista de poner fin a una relación y que dices, a lo mejor fue por mutuo acuerdo. Pero también hay parejas que sin ninguna explicación se van. Y que entonces tú te vas a pasar la vida, como en otras pérdidas, tratando de decir en qué fallé o tratando de decir que faltó. Y eso todavía es menos comprendido, ni siquiera hasta para ti mismo, ¿no? ¿En dónde estuvo el tropiezo? ¿Cuál fue el error? No lo sabemos. Partiendo de la autonomía de cada quien, bueno, pues se aleja la persona. Pero no hay una causa, no hay un motivo. Más las otras situaciones que a lo mejor son más conocidas socialmente, como es un divorcio, donde las personas sacan pues otra cara, otro aspecto que no conocían y que, bueno, a veces tiene mucho que ver con las situaciones patrimoniales, con las situaciones de otro tipo. Pero también tenemos otras pérdidas que, aunque esté la pareja junto de ti, ya se van tejiendo, como es la falta de comunicación, como es la falta de compartir un proyecto familiar, un proyecto patrimonial, y entonces te sientes solo pero estás acompañado. Y yo creo que dentro de una escala, si pudiéramos decirlo, bueno, no te puedo decir cuál es peor, pero yo creo que el dolor que le puede representar a una persona en su bienestar, en esa pérdida de confianza, en esa pérdida de una relación, aunque sea desde el punto de vista de que percibes que ya no es lo mismo tu pareja, pues también te afecta. Entonces, la pérdida de una relación, la pérdida de una pareja, pues no tan solo son las que nosotros conocemos, porque ya te explico que puede estar junto de ti, pero tú sentirla distante, que ya no te interesa o que simplemente ya no hay una comunicación. Y entonces la calidad de tu relación cambió y tú lo percibes. Por lo tanto, has perdido el bienestar o la satisfacción que te producía convivir con esa persona. Y esas son pérdidas también. Entonces tú sabes que hay muchas parejas que permanecen juntas, pero pues no hay nada en común. Y entonces yo creo que a veces es lo que la gente viene arrastrando, que imposibilita una buena convivencia y que obviamente su proceso del duelo no es tan franco. Cuando nosotros sabemos que muere la persona y que dices, bueno, es un viudo, es una viuda, bueno, tiene un periodo en el que a lo mejor va a tener que ajustarse a su nueva vida. En el divorcio posiblemente también. Pero en esas relaciones donde o porque no sabemos qué es lo que pasó y ya no nos quisieron y se distanciaron, o porque estamos con una pareja en la que ya no tenemos sueños en común ni planes en común, yo creo que es todavía más difícil, porque son duelos no validados, ¿no? Sí, a veces siento yo que es como un duelo que se convierte como en ese duelo congelado. Es un duelo constante y son duelos crónicos que en puedes... realidad en lugar de irte construyendo te van destruyendo poco a poco. Pero estamos ahí. Y entonces esa convivencia, eso bonito que te unía con esa persona, no sabes dónde quedó. Que una relación es de dos, en el sentido de construirla, en el sentido de cultivarla y todo lo demás. Pero de repente alguien se extravió en el camino y dejó de pensar en pareja, vamos a decir así. Y entonces yo creo que esos duelos todavía dentro de nuestra sociedad no los percibimos, que la gente los está sufriendo y que necesita también apoyo y que necesita también a veces expresarlo simplemente, sin censura. Entonces, ¿sabes qué? Bueno, pues vivo esto, estoy muy alterada por eso, no estoy alterada porque mi trabajo ya no me satisfaga, sino porque yo en mi casa o con mi pareja o en una relación que yo tengo, estoy pasándolo mal. La gente no se atreve a decirlo, por lo tanto no se atreve a pedir ayuda.
porque sabe que no va a tener mucho eco, o va a decir, bueno, estás ahí porque tú quieres, puedes prescindir de esa relación. Independientemente de los motivos que los unan, de alguna forma no están siendo comprendidas. Y eso todavía se suma a su dolor, porque habrá quienes hasta le digan, pues aguanta hasta que la muerte te separe. Y entonces te ponen sobre ti una carga que dices, pues, ¿para qué les comento otras cosas? De cómo yo me siento, ¿no? Porque acuérdate que aquí al principio es la persona, ¿no? Uh-huh. En el sentido de decir, bueno, que estés bien y los demás lo estarán también. Entonces, en el proceso del duelo yo creo que hay muchas circunstancias, que no es la muerte, en las que les toca vivirlo solos. Y procesarlo, yo creo que muy lentamente, porque no siempre se tienen esos elementos de afrontamiento que la compañía o una terapia te puede proporcionar. Entonces, sí hay muchas formas de perder una pareja. Pues yo creo que el primer divorcio que se vive es con uno mismo. Sí, claro. Y ese es muy difícil de reconocerlo, ¿no? A veces nos divorciamos de lo que queremos, de lo que éramos, por completar al otro, uh-huh. Y eso lo normalizamos. Y cuando empezamos a normalizar algo que es como esa monotonía de yo querer cumplir la expectativa del otro, pero me abandoné, ay Dios. A expensas de ti, ¿no? De tu bienestar. Exacto, uh-huh. Entonces es todo sobre... Y eso se vive en silencio, eso se va cargando, eso te va haciendo más compleja tu vida cotidiana, ¿no? Y esto conlleva, uh-huh. Obviamente, a emociones que se van, digo yo, mostrando en el cuerpo, ¿no? También, claro. ¿No? Los problemas en el corazón, ¿no? Digestivos. Sí, o sea, es como irte tragando todo eso porque es que no lo puedes expresar, ¿no? Claro, hay mucha literatura al respecto, ¿no? Mucha. Que las emociones tienen mucho que ver con mucha de la sintomatología que nosotros podemos expresar. Por eso hablamos también de la medicina psicohumanística, ¿no? Claro, todo aquello y de la somatización, ¿no? Somatizamos. Así es. Aquí yo quisiera comentar un poco más esto de la pareja, que pues sí, efectivamente son situaciones que se van viviendo en diferentes épocas. Mucho también tiene que ver la cultura, la religión. La religión aquí ha tenido un papel importante, a lo mejor en generaciones como de nuestra edad todavía se estilaba mucho lo que acaba de decir, de aquí hasta la muerte, o sea, hasta que la muerte nos separe. Entonces es como que traer una consigna difícil de romper. Ahí a expensas de qué, de como decía Mari, o sea, separar esa relación o mantenerla, pero como si no se conocieran. Y pues es una relación totalmente patológica que afecta pues, a los que están a su alrededor, primeramente a los hijos y pues obviamente a toda la función de la familia. Otro aspecto de la separación, pues sí, evidentemente la de la muerte, pues no hay duda, es ahí una muerte de la pareja, pero pues es muerte. Pero la que mencionaban, el divorcio, por ejemplo, pero hay una que también es bien complicada, la infidelidad. Uh-huh. Y la infidelidad, pues abierta, cerrada, o llamémosle oculta, o no, pues no vivida, o sea, solo de plática, son situaciones muy complicadas, ¿no? Porque finalmente yo creo que si lo comparáramos, hiciéramos una analogía con la muerte, por ejemplo, pues una muerte natural, una muerte accidental, una muerte por suicidio, que son muertes complicadas. Y aquí lo mismo, o sea, cuando hablamos de una separación de la pareja o pues sí, una pérdida de esa buena relación por infidelidad, constatada o no, es incertidumbre. Es como cuando perdemos a un ser que no sabemos si lo mataron, si fue un secuestro, no sabemos. La incertidumbre deja, pues sabemos tanatológicamente, no se puede elaborar el duelo, ¿no? Porque no lo vemos, estamos haciendo suposiciones y las suposiciones a veces nos llevan a un mundo en donde meramente va a ser sufrimiento. No hay forma de vivir esa pérdida como tal y pasar el proceso hasta la aceptación y un nuevo momento de
empezar esa vida, ¿no? Entonces, sí son situaciones muy complicadas. La sociedad misma, ahora, digamos, nuestros jóvenes, a mí me preocupan mucho los jóvenes, porque los jóvenes ya no se quieren comprometer, ya no quieren tener una relación Ni hijos. seria, ni hijos. Entonces, Ujú. eso es, o sea, como decimos, como para dónde vamos, ¿no? O sea, O qué es lo que vieron, ¿no? ajá. Exacto, Entonces, yo dicen, diría pues, más eso, Ujú. que viste, que no quieres repetir Así es. y por eso te estás pero no lo dicen. tomando Entonces, la elección de decir no quiero irme por ese camino, Así es. pero sí, no sabes por qué no quieres. así es, O- así es. Desde lo que hay muy en el fondo, ¿no? No sé ustedes qué piensen, pero yo creo que muchas veces la ruptura con una pareja, yo lo consideraría como un duelo traumático, porque muchas veces también en esa pareja existe la violencia. Y entonces ese también es un elemento muy importante que entorpece el proceso de duelo, porque es un elemento que pues muchas veces dicta que la ruptura se debe de dar porque tú no puedes estar en un círculo de violencia, o al menos es lo que te dicen, y se espera que entonces tú te recuperes no tan solo de la ruptura, sino también de las lesiones que te deja convivir en un círculo de violencia, Claro, ¿no? por ejemplo, hoy en día que se está hablando tanto del narcisismo, ¿no? Ujú. Vivir con un narcisista Así que al es. fin y al cabo es como gota a gota Te va dañando. te va dañando Ujú. y de repente te vuelves esclavo de ese narcisista. Entonces, Y se suma a esa situación. Y se suma eso, Ujú. salir de ahí, claro que es un Traumático. duelo traumático, Ujú. porque todas las secuelas que te dejan Así es. son muy fuertes, muy fuertes. Muy bien, esa es la pérdida de la pareja. Hoy en día, y lo digo por muchos casos que también he visto, por ejemplo en Colombia, que no sé aquí en México, y bueno, es un momento muy, muy bueno para tal vez preguntarlo, y es que se han visto muchos suicidios en la población adulta mayor. No sé aquí en México cómo estén en esa Bueno, pues si nosotros nos remitimos a las estadísticas, es posible que exista un gran aumento, ¿no? En los últimos años, pues las estadísticas han mejorado. Sin embargo, cuando tú revisas los que sí lo logran, por decir así, pues es menor al caso de los que lo intentan. Los que lo intentan muchas veces y esas estadísticas pues no siempre se toman en cuenta. Yo creo que hay ciertas circunstancias que también tiene mucha influencia de lugares, de ocupaciones y de ciertas poblaciones en las que pues el suicidio es muy frecuente. Mira que así como en las épocas del año, ¿no? a eso iba. Ajá. Tal vez, digamos que desde lo que he podido ver en Colombia, la jubilación, ¿sí? Porque eso es un duelo, que de una u otra manera, pues se vive. Y a veces, hoy en día lo están viendo que para el hombre es más difícil jubilarse que para la mujer, Sí, claro. ¿no? Entonces, en ese sentido, es como estoy sin hacer nada, ya no tengo más sino canalear en una silla, ya soy como inservible. Entonces empiezan a caer en una depresión que los está llevando por lo menos a un intento, ¿no? Como es ese tema de poder acompañar a una persona que acaba de jubilarse, que no necesariamente tiene que vivir un duelo, digamos, como tan marcado, pero que, ¿cuál sería, digamos, como la posición tuya frente a esa situación, Marisela Guevara? Ya que me toca con los dos apellidos. Sí, ¿verdad? Son Más las fácil. Maricelas. Sí. Bueno, pues en el caso mío, pues, de hecho yo ya soy jubilada, tengo 5 años de jubilada, pero realmente no me ha tocado vivir una jubilación completa. O sea, yo sigo teniendo muchas actividades que si yo hiciera reflexión si he vivido la jubilación, para mí no ha sido jubilación. Dejé un trabajo, pero tengo otros y tengo muchas actividades
y sigo siendo igual, yo creo que de productiva como antes. Entonces, la jubilación, ciertamente, ¿por qué creo que en el hombre pueda darse más este caso? Porque la mujer por sí sola es multifacética, o sea, hace muchas actividades. Y el hombre no, perdón por los hombres, pero a los hombres les gusta que los complazcan, que los atiendan, y entonces la mujer no. Entonces, precisamente lo que decías, ¿no? El hombre se sienta a ver la televisión y la mujer está barriendo, levanta los pies, y entonces se sienten incómodos cuando les mueven o sea, porque les quitan esa comodidad, pero esa comodidad son de 12, 24 horas porque ya no tienen otra actividad, solamente para ir a comer, para cenar y desayunar a sus horas, y la mujer no, la mujer anda activa, entonces como que a la mujer creo que no nos daría tiempo de pensar en ya quiero terminar con mi vida. Por un lado, o sea, en cuanto al género, creo que esa es una situación. En México, yo creo que las estadísticas no están tan marcadas en adultos mayores. Tiene ya muchas, pues no sé, yo creo que sí, varias décadas en donde se le ha dado casas de hogar, casas de atención al adulto mayor a través del gobierno. Y pues yo creo, en nuestro ámbito, hay muchas áreas de entretenimiento. O sea, hay grupos de adultos mayores para ir a bailar, para jugar, casas de descanso. Entonces, hay muchas actividades, viajes. Hay muchos viajes que se promocionan aquí alrededor de la República. Y entonces es una manera de vivir diferente a precios accesibles, porque por supuesto que una jubilación pues ya no es lo mismo que si estuvieran activos. Pero se les da dado que son adultos mayores, también ya su descuento y demás, hay posibilidades. Entonces, yo creo que, por lo menos en este momento, no podríamos decir que es un problema de salud pública que sea. Sin embargo, no se puede desatender, porque ciertamente lo mismo que comentas, personas que se jubilan y que a veces la jubilación va de la mano no solo de la ausencia laboral, sino concomitante comorbilidades, o sea, enfermedades que desgraciadamente se jubilan y dicen, pues 6 meses y se murió. Pero cuando decimos, ¿por qué se murió? Bueno, pues porque era hipertenso, diabético, obeso y nunca se cuidó. Y entonces se jubila y piensa que va a ir a gozar con la obesidad, con la hipertensión y la diabetes y lamentablemente no. ¿Por qué? Porque ahora como no tiene actividades que hacer, entonces ahora sí piensa que ya le duele el pie, que ya le duele la cabeza, que ya no ve bien y entonces somatiza más sus malestares precisamente porque no tiene otra cosa que hacer que si estuviera activo. Entonces, si vemos que la jubilación, obvio, es en personas mayores, que las hace tener ya ciertas enfermedades, pues obvio va a ser un proceso más difícil de vivir una jubilación enfermo que vivir una jubilación activa. Entonces, aquí va de paso a las generaciones nuevas que no dejen de moverse, o sea, que tengan una actividad física, que tengan proyectos a largo plazo, a mediano, a corto plazo, a largo, porque es una manera de que tengan motivación. Cuando no hay motivación, entonces todo se viene abajo, todo se magnifica y entonces a lo mejor podemos estar enfermos, pero si no tenemos nada que hacer, vamos a sentirnos peor de cómo tenemos la enfermedad, ¿sí? Entonces, ciertamente, médicamente se ha demostrado que hay enfermedades que se pueden somatizar, o sea, que realmente no existe un daño estructural, pero emocionalmente se exacerban cuando hay un proceso, digamos, por el que esté pasando el paciente, un estrés, una pérdida, un divorcio o alguna situación emocional que lo altere y pues obviamente empiezan a tener manifestaciones que no son reales, ¿no? Obvio que pues no podemos decir que es en el 100% de los casos, por supuesto que personas que aquejan alguna sintomatología hay que descartar que no sea algo estructural para poder encauzar si no es médico, o sea, si no es un daño a un órgano, entonces canalizarlo con otro tipo de medidas, ya sea psicológicas o de actividades que lo puedan ayudar. Bueno, hemos pasado por una pandemia que nos enseñó a todos mucho. Tal vez en la mayor
parte de la población se hizo conciencia, en otra no tanto, ¿no? ¿Cómo ustedes ven que hoy en día se maneja, digamos, como el tema de la muerte después de haber pasado por una transición mundial con este tema? Híjole, es muy complicado. Es muy complicado pensar cómo, porque pues es cierto que la pandemia nos dejó enseñanzas, o sea, después de, pero cuando estuvimos en la pandemia misma, no pudimos hacer nada. O sea, sucedieron muchísimas pérdidas traumáticas, o sea, por enfermedad, pero digo, traumáticas por el volumen y por la forma de no poder elaborar un duelo. Y entonces todos nos quedamos así como que bloqueados, dolientes, pacientes, médicos, o sea, todos, o sea, no supimos qué hacer. O sea, hasta médicamente había muchas cosas que se hicieron empíricas, pues con más razón en el aspecto del manejo de lo que era una pérdida de esa manera. Entonces, pues yo creo que hacer un análisis es muy complicado porque tendríamos que hacer una encuesta de todas las personas que tuvieron las pérdidas, cuántas pérdidas tuvieron, qué impacto tuvo, si realmente vivieron o no enfrentaron su duelo, porque seguramente muchas de las personas que vivieron eso traen duelos atorados. Yo creo que no es fácil decir se murió o se tenía que morir. O sea, finalmente es un ser querido que haya sido de la manera que haya sido. Nadie está preparado así, incluso con pacientes terminales, de decir, ya era su momento. Es difícil. Obvio, tanatológicamente lo conocemos. El apego es una circunstancia que es determinante para estos duelos complicados o patológicos, y que pues aquí tendríamos que analizar en qué circunstancias se dieron, ¿no? Entonces, decir que nos dejó es muy complicado. Yo creo que fue una época en donde nos limitamos mucho para poder vivir un duelo, elaborarlo, ni los propios tanatólogos. Yo creo que la única manera de acompañarlos fue por vía virtual, o sea, Zoom, de esa manera. ¿Y qué nos deja? Bueno, yo creo que la primera enseñanza es como que a todos decirnos que la muerte existe y que puede llegarnos en cualquier momento, y a veces de esa manera como nos llegó, en forma numérica, ¿sí? Que a veces decimos, no pasa nada. ¿Cómo no? Sí pasa. Y pasó en niños, en adultos, en embarazadas, en adultos mayores. Entonces, ¿qué te dejó a ti? Pues a mí, híjole, me dejó muchas enseñanzas. Personal, en la familia, o sea, yo ya era jubilada, pues yo prácticamente en ese tiempo no di muchas consultas privadas por la misma situación, pero en lo familiar nos acercó mucho a mi familia, porque tuvimos que convivir, obvio, con un sentido de convivencia y de cuidado, o sea, porque mi esposo trabajaba en un hospital, porque yo también salía a veces a algunas consultas, y pues los demás confinados, ¿no? Porque no podíamos salir. Pero yo creo que fue un momento de convivencia, de vivir más en todos los sentidos, en jugar, en platicar, en disfrutar a nuestra familia, que a lo mejor no era a veces posible por el trabajo, uno comía una hora, otra. Entonces yo creo que a mí lo que me dejó es el acercamiento. Okay. ¿Y a ti, Mari? Bueno, yo creo que cuando hablamos de los procesos de duelo derivados de la pandemia, todavía es una materia pendiente para la mayor parte de la gente. Desde mi punto de vista, me atrevo a decir que todavía es un duelo bloqueado. La gente no habla, no ha tenido la tribuna necesaria para poderlo desarrollar, lo evade. Son temas muy dolorosos, y cuando haces un recuento y tú te acuerdas que esa familia tenía 6 integrantes y que ahora solamente son 2, pues deduces que no está siendo tan fácil. Nos enseñó algo que tal vez todavía no tenemos mucha conciencia que fue, pero también hay mucha gente que de alguna manera pues esas pérdidas no las han relacionado con algo que te deja una enseñanza, ¿sí? Sino se quedan con el dolor, con la limitación que representaba, con el miedo, con las limitantes,
pero yo creo que en este momento todavía no lo ven como algo que les dejó alguna enseñanza, no lo ven como algo que pueden ellos resignificar en algún momento. Okay. En lo personal, yo he pensado que, bueno, yo estuve trabajando durante la pandemia, porque en los 2 hospitales donde yo he trabajado, pues lo seguí haciendo. Y lo que sí puedo decir, y yo hago un análisis así muy, muy exacto de esa temporada, y yo les puedo comentar que mi vida se simplificó de una manera tan drástica que bueno, porque yo prescindí de muchas cosas y sigo prescindiendo de ello. Entonces yo creo que es algo muy bueno para mí, porque de repente te vas enfrascando en rutinas o en situaciones que se van complicando y cada vez necesitas más y cada vez vas haciendo más cosas que no. Y entonces de repente pues nos paralizamos como sociedad, pero también empezamos a optimizar nuestros propios recursos en la casa, empezamos a planear las comidas, empezamos a saber que pues tu ropa está bien, es suficiente con la que tienes, porque pues no ibas a salir a buscar algo que fuera pues un adorno, que fuera algo que no necesitaras, y entonces yo me quedo con que se simplificó mucho mi vida en ese sentido, fíjate. Y me dio más pauta para enfocarme a lo que, pues a lo que me gusta, como es leer, como es hacer otro tipo de actividades, porque mi preocupación no era lo demás. Simplificado, tú vives muy diferente. Sí, a veces es vivir sin tanto. Claro. Y sí, es que nos vamos complicando Sí, la sí. vida, vamos apegándonos a tantas cosas, por eso es que perder, no sé, Duele. unos zapatos, Sí, sí. ya te duele, ay no, pero ¿por qué los zapatos? Pues si nunca te los ponías, Sí, sí. ¿no? Entonces, Y de repente tú estás viendo que vivir de una manera un poco más simple, porque pues de repente nos dijeron, pues deben de tener despensa, deben de tener todo, entonces cocinabas o tenías lo que había en casa, entonces de repente no es ir al restaurante, no es pedir comida rápida, no, son muchas otras cosas que a lo mejor tú dices, bueno, pues está bien que lo hagas, sí, pero puede ser más simple tu vida, ¿no? Canalizar esos recursos de otra manera, tu tiempo de otra manera, y te das cuenta que no pasó nada, porque dentro del beneficio de estar vivo, a prescindir de cosas que a veces te vas llenando de cosas muy superfluas, la verdad es que pues no tiene equivalente. sí, interesante punto de vista. Yo personalmente reconocí el valor de los rituales. Claro. ¿No? Yo tal vez porque nunca es que me haya encantado de pequeña cuando me llevaban a los funerales, pues mi sensibilidad, eso es algo que es como muy claro aquí, no me gustaba mucho, entonces yo siempre crecí como con esa idea de que, ay no, si yo me muero, ya, de una vez ya, me entierran y ya, ¿no? Y aquí reconocí lo importante que es para la familia ese ritual, ¿no? Yo creo que hice una conciencia sobre el ritual, la importancia y pues qué especial es poder haber o hacer la despedida, que eso claramente pues se borró en pandemia, ¿no? La oportunidad de hacerlo, ¿no? Qué historia, qué etapa la que nos ha tocado vivir como humanidad en esta época. Todo tiene un propósito, ¿no? Y un sí, fin. claro. Bueno, dentro de todos esos duelos, y sé que vas a hacer en noviembre un evento muy especial, ¿no? En Colombia el año pasado aprobaron la ley de los brazos vacíos. Ah, qué interesante. Y eso fue pues algo maravilloso porque es validar el duelo perinatal. Creo que esa es una de las cosas más lindas que el año pasado yo creo que fue como una noticia muy importante, claro. ¿no? Porque pues sí, uno va a una librería y tú encuentras mucho sobre gestación. Y que el mes, que el segundo, el tercero, el noveno, y luego que la cuna. Consejos. Consejos. Y espérate, ¿en dónde está el libro que te dice cómo afrontar el duelo? Así es. Cuando hay otro desenlace, ¿no? Al bebé durante el proceso o en el momento del parto, ¿no? Entonces, validar un duelo como lo es el duelo perinatal, creo que es algo
sumamente importante para una sociedad que pues desde el lado sanitario, lo digo yo porque pues he acompañado a muchas mamitas donde pues el médico le dice ya levántese que ya en 2 meses puede quedar embarazada y ya pasó. Y no pasó nada. Y no pasó nada y usted, mija, usted es tranquila. joven. Exacto. Y las heridas son tan grandes. No, profundísimas. Que es, o sea, invalida a la mujer porque es el dolor que reprime. Otra vez volvemos a somatizarlo, ¿no? Y esto impide casi que la mujer vuelva a quedar en embarazo, o que si va a quedar en embarazo esté todo el tiempo quieta porque voy a perder el miedo, ¿no? Se apodera el miedo, ¿no? Fue mi culpa. También, ¿no? también. Y ahora si le agregamos un poco más de tensión a esa circunstancia, imagínate que era primigesta, o sea, su primer bebé, y por alguna situación no puede embarazarse después. Son 2 pérdidas. 2 pérdidas. Sí, claro. Infertilidad más ese duelo perinatal. Entonces, claro que es un tema sumamente importante, ¿no? Que yo digo, lo celebro mucho que esté la ley de brazos vacíos, por lo menos en mi tierra, porque ya hay promociones, ya en las clínicas se está hablando del tema, se hacen charlas, que yo creo que pues es muy fuerte lo que me hablaba una médica hace un tiempo, me decía, una ginecobstetra, pues que es muy fuerte tener que decir que hay que humanizar al humano, ¿no? Y que muchas veces al que primero hay que humanizar pues es al sector médico, sí, en claro. Este tipo de duelo, ¿no? Pues en muchos. Y sí, la verdad sí, en muchos, sí, ¿no? Muchos, sí. Pero bueno, háblanos un poquito de eso, Marisoto, porque pues que este sea un bonito, además que ha sido un podcast maravilloso, pero que sea un canal importantísimo para todos aquellos que se sientan, no sé, como interesados y que quieran tener una muy buena capacitación en este tema para poder acompañar de manera coherente, amorosa, responsable y amorosa, claro, a una mamita y a una familia en duelo, porque no es solo la mamá, es acompañar también al papá. A la familia, el duelo masculino es algo muy interesante. Muy interesante. Mira, yo he ido madurando esta idea, pues sé que no es nada nuevo, claro, pero yo lo he ido madurando en los últimos años porque hemos empezado de menos a más, en el sentido de dar unas charlas, luego un simposio, y luego, bueno, pues ahora ya nos atrevemos a planear para el mes de noviembre próximo una certificación. Esta certificación tiene como propósito precisamente abordar al personal sanitario, no tan solo a los médicos, sino el personal de enfermería que tiene mucho contacto con la enferma, sí. Pero también ese personal que no a veces le reconocemos como son las parteras. El grupo de parteras que tienen una función comunitaria muy linda y que precisamente acompañan a la gestante durante todo el desarrollo de esto, pues también hay que darles su lugar y hay que capacitarles. Nosotros no siempre tenemos una buena aceptación respecto al hablar de estos temas, puesto que en la medicina existe la situación de considerar la muerte como un fracaso, ¿verdad? Eso se viene cultivando desde hace muchos años, sobre todo en la posguerra. Con el advenimiento de las terapias intensivas, nadie debe morir o la vida se tiene que prolongar, por eso tantos avances científicos. Sin embargo, bueno, las estadísticas que nosotros revisamos sobre duelo perinatal verdaderamente son de miles al día que pierden la vida. En los diferentes estadios de la gestación, por ejemplo, desde los embarazos anembriónicos, pasando por las situaciones de las primeras semanas de gestación, que los abortos involuntarios o espontáneos son muy frecuentes por la causa que tú quieras, por la atribución que tú quieras, más los que están en los primeros meses de vida, el primer mes de vida, por tener un límite, ¿no? Para establecer esta clasificación de perinatal. Entonces nosotros sabemos que pues la gente de repente no quiere que se pronuncie esto,
porque, bueno, pues el embarazo se relaciona con una felicidad, la bienvenida de un nuevo ser, vida, y hablar de esto pues no es algo atractivo. Sin embargo, pues hemos encontrado pues la forma de contribuir un poco en el sentido de que pues la gente sepa que es una realidad y que en esas circunstancias que son tan desatendidas como es el duelo perinatal, nosotros tenemos la responsabilidad no tan solo del bienestar biológico de la paciente o de su familia, sino también del acompañamiento, que debe de ser algo muy sensible, algo muy indispensable para su buena evolución clínica y para su pronóstico como familia, porque al final pues muchas veces se invalidan y dicen, con esa experiencia tan traumática que yo viví, yo no quiero repetirlo. Entonces, qué bueno que en Colombia existe esta ley. Sin embargo, en México, pues todavía pues es un punto que apenas se viene abordando. En algunos lados están hablando de algo que se llama el código mariposa, pero tenemos primero que capacitar a la gente. Tenemos que certificarla. Nosotros, el propósito que tenemos no tan solo es calificar, no tan solo es capacitar, sino también hacer ciertas evaluaciones para saber de sus capacidades. Y entonces en nuestra nueva asociación que estamos formando, que es la Asociación Iberoamericana de Cuidados al Final de la Vida y Tanatología, pues nos vamos a dar la tarea de hacer certificaciones para garantizar de alguna forma, desde el punto de vista académico, que la gente tenga más allá de los conocimientos básicos, que desarrolle esa sensibilidad y esas habilidades necesarias para humanizarnos en esas circunstancias que son tan importantes. Dentro de los cambios que ha habido en lo que sería la definición del duelo perinatal, pues incluye los trastornos de fertilidad, incluyen también los trastornos de los defectos congénitos, que es capítulo aparte. Hay muchísima gente que tiene un bebé, pero tiene un bebé que es diferente. Que terminar Así es. Y tomar las decisiones de interrumpir el embarazo. Entonces cada vez se va ampliando un poco más el área de influencia de este término, y entonces hablamos desde la infertilidad, hablamos desde la interrupción legal del embarazo, que es una realidad en muchos países y en muchos estados. En este estado pues es legal la interrupción del embarazo. El papel masculino, el duelo masculino, es un capítulo no atendido también. ¿Sí? También necesitamos ver que pues la familia se afecta, entonces es un duelo que vive la familia. Los abuelos tienen la ilusión de un nieto. Todos tenemos la ilusión de un niño. Sí, y de repente pues no pasó. No llegó a término. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer. Vamos a empezar con estas certificaciones, pero el propósito que yo tengo es abrir un capítulo pues más o menos internacional, donde también se compartan esas experiencias, porque la forma de tratar estos asuntos cambia dependiendo la población y dependiendo el país y dependiendo todo lo demás. Nosotros como mexicanos pues contribuiremos desde nuestra idiosincrasia, pero yo creo que es una tarea que también tenemos pendiente, porque eso de que pues tú en un hospital, que es una sala común, te hospitalicen acabas de perder a tu bebé y te hospitalicen junto a una mamita que está amamantando a su bebé, se me hace una tragedia, para no decir otra cosa. Traumático. Entonces, pues nosotros vamos primero a apostar en la certificación del personal sanitario, preferentemente sin olvidar el soporte que necesitan las familias. Posiblemente abramos también un capítulo relacionado con esa contención que requieren las parejas, esa contención que requiere la mamita. Aunque haya sido voluntaria la interrupción, requiere de ese apoyo. Yo creo que es un área de oportunidad muy importante y yo creo que se lo debemos a todos. Hay algo muy bello, por ejemplo, que se me ha dado la posibilidad de acompañar a parejas en sus procesos de pérdida de sus bebés, que a veces son dos los que vienen. Es el poder hacer la ritualización. Claro, aprenderemos eso también. Y es darle esa despedida amorosa a ese bebé. Y conservar su recuerdo, porque tú sabes que tiene escasas pertenencias que dejen esta vida. Claro. Y entonces tú también tienes que mantenerlo en un lugar digno su recuerdo. Y darle un lugar en el árbol, porque si no es tu primer bebé, un nombre, entonces se llama... ningún otro hermanito lo va a reemplazar, otro embarazo no lo va a sustituir,
Y entonces todo eso lo vamos aprendiendo en eso. Y entonces ellos saben que 2 hijitos están aquí y otros 2 están en otro sitio, pero son sus hijitos. Y entonces enseñar eso a la familia la une, porque al final se sienten escuchados, se siente validada esa pérdida, y también es muy importante pues involucrar a todos los demás en el sentido familiar. A veces los hermanitos pues es su primer contacto con la muerte, estar esperando al otro, su primera experiencia. Los abuelos, las situaciones laborales también a mí se me hacen un capítulo pendiente, los plazos de recuperación de una circunstancia física emocional no son tan fáciles, porque es una pérdida, la pérdida de una vida. Y entonces, bueno, en una semana queremos que esté trabajando, ¿no? La persona. Y que aquí no pasó nada. Que aquí no pasó nada. Y entonces, no, tenemos que validar eso. Hay muchos avances a nivel internacional, hay mucha situación de dignificar esa pérdida, porque hasta certificados de vida nosotros les podemos otorgar si es que los llegamos a solicitar. Pero tenemos que sensibilizar a muchas esferas, esferas jurídicas, esferas sociales, esferas de todos los tipos, porque es una vida que se pierde. Simplemente es una vida. Es una vida, una gran vida. Así es. Que también viene desde este lado espiritual. Claro. Con un gran propósito. Muchas veces es y con una gran enseñanza. Unir mucho más a las familias. O definitivamente hacerte mejor como persona también. Hacerte mejor, hacerte una mejor versión de ti como hombre y como mujer. Sí. ¿No? Porque bueno, eso implica un montón de posibilidades nuevas. Sí, claro. Que también está la separación, ¿no? Porque sí. Las pérdidas colaterales, las pérdidas secundarias, ¿no? Exactamente. ¿Y tú? Pues yo podría complementar algo que también me parece muy importante en estos duelos perinatales. Hablamos o hemos ahorita comentado de los embarazos esperados, pero también hay un impacto muy fuerte, sobre todo en la actualidad, en nuestra sociedad, en donde pues el sexo en los jóvenes, tanto hombres como mujeres, es ya un tema muy cotidiano y que a veces lo ven con tal naturalidad que a veces no ven y el impacto que pueda tener. Y si ese impacto resulta en un embarazo no deseado, a lo mejor lo más sencillo o lo más prudente, no pienso así, pero la joven tal vez con esa ideología de que el sexo pues es algo habitual, que ya se puede ejercer antes de una relación matrimonial, por ejemplo. Y pues si pasa el embarazo, bueno, pues viene un aborto, pero el impacto puede que a lo mejor lo piense así como consecuencia, porque a lo mejor no es algo permitido, porque a lo mejor no estaba planeado, no hay una situación de responsabilidad, es un embarazo no deseado. Pero en el momento que se hace el legrado, ¿qué pasa con esa joven? Puede quedar muy dañada, porque a lo mejor puede que al principio dice, sí, yo quería no embarazarme, por eso me hice el aborto. Y cuando se lo hizo después, viene entonces un sentimiento de culpa. Y hablar de culpa tanatológicamente es muy complicado. Es un sentimiento realmente, pues, dañino. Y en jóvenes, el impacto que puede tener en la vida de una persona ante una situación. Entonces yo creo que también va de la mano, o sea, no solo de los deseados, sino a lo mejor los no deseados o que fueron por accidente, y que es feo hablar de que una vida se dé por accidente, claro, ¿no? Porque finalmente creo que antes de eso hay alguna atracción, amor, algo que se está motivando. Una energía que te llevó pues a esta tener una relación. Exacto, entonces no podemos decir que fue accidente, o sea, como que suena así feo, ¿no? Imagínate ser uno el accidente de mis papás, o sea, no suena, no suena agradable, ¿no? Entonces, sí es, pero es nuestra sociedad, o sea, ahorita los jóvenes tienen una mentalidad un poco complicada y que a veces, pues es un tema difícil, pero que seguramente a lo mejor van a decir no pasa nada, pero realmente en el fondo sí pasa y seguramente van a tener una situación de culpa. Entonces, sí es un tema que da para mucho, entonces sí es otro punto que creo que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Que a veces
podemos simular que no pasó nada y en el fondo tiene repercusiones emocionales y sociales, por supuesto. Para ambos, ¿no? Sí, para el hombre o la mujer. Para el hombre y para la mujer, por supuesto. Bueno, mis queridas doctoras Maricelas, como su nombre lo dice, la guía viene del cielo. ¿Cuál ha sido tu guía, Marisol? Esa guía celestial. Es una pregunta muy difícil, ¿no? O sea, yo creo que mucha de nuestra vida está influenciada por pues, nuestras creencias, pero pues desde nuestra religión y desde nuestras vivencias, bueno, pues a veces hay personas que son muy importantes en nuestra vida, ¿no? Y aunque físicamente no estén, bueno, tú sabes que influyen en tu vida, ¿no? Yo creo que mis padres pues siempre lo han sido. Más aparte, pues otras figuras que también pues son mis guías desde el punto de vista de su pensamiento y de su espiritualidad, que son algunos personajes religiosos, pero yo creo que al final, pues la influencia de mis padres, pues es presente, es muy patente. Yo considero que ellos son mis guías, en ese sentido. Sí, seguro que son tus guías, sí. Y muy buenos guías que tienes. Los puedes ver ahí. Muy amorosos. Sí, claro que sí. ¿Y los tuyos, Mari? ¿Para qué te digo que no? Igual. Creo que yo es algo que siempre les digo a mis alumnos, no digas igual que ella. O sea, no le copies. Entonces hoy me quedó mal, pero no fue por copiar la respuesta, sino que verdaderamente yo también creo, o sea, en momentos diferentes, a mi padre, que lo perdí primero, yo siento que fue una luz que me encaminó, y tanto de tolerancia, servicio, de muchos valores que ellos me enseñaron, y que ahí lo sigo. Pues sí, la guía viene del cielo. Así es. Un gusto para mí mostrarles este lado tan importante, que es la responsabilidad de dejarte acompañar de un tanatólogo profesional. Y bueno, pues de ustedes que han hecho también la tarea de poder, desde su experiencia, de armar todas estas certificaciones para que precisamente podamos recibir mucho aprendizaje, mucho entrenamiento, porque la labor de acompañar es sumamente importante. Esto se trata siempre de acompañar, nunca dañar, como se dice, ¿no? Uh-huh. Y claro, un tanatólogo, siempre lo tengo presente, uno no es guía de nadie, uno acompaña, claro, ¿cierto? Ni empuja ni jala, acompaña. Así es. Y aprender a acompañar es un arte. Así Entonces es. Hay que... si el que me está escuchando, todos los que nos están escuchando, quisieran en algún momento irse por ese lado tan bello de la tanatología, que sientan que pueden hacerlo desde ese lado amoroso, pues a estudiar. Claro. A estudiar, a informarse y bueno, que más maestros que son los dolientes. Yo creo que uno puede tener y leer muchas, no sé, literatura como la que nos han hecho leer en esa maestría y haber hecho muchos cursos y certificaciones, pero realmente en la práctica el poder acompañar a alguien y que esa persona con el tiempo se vaya transformando, yo creo que ese es el pago. Eso no tiene nombre, es una satisfacción tan grande, eso es algo tan bello que dices, qué maravilloso que logré que esa persona sacara de nuevo esa luz y en honor al que se fue, de hecho hasta a lo que perdió, una relación, claro, sí, se transformara y saliera adelante. Así que mis doctoras, muchas gracias por gracias a ti. Por este ratico, y siempre será un gusto para mí verlas porque por algo el cielo nos puso en el camino. Muchas gracias. Y bueno, los esperamos en esa gran certificación en noviembre. Sí,
7, 8 y 9 de noviembre en Pachuca, Hidalgo, México. Muy bien. Por mis redes están atentos, que Claro. toda la información se va a mostrar. Claro. Bendiciones, un abrazo celestial.